¿Qué tal? Buenas tardes, noches, profesor. Mi nombre es Suárez Hernández Diego Orlando, de la clase de máquinas eléctricas del grupo 4MV6. Y el tema de este video va a ser conductores, no, servimotores y motor reductores. Bueno, al principio, en las preguntas que siempre nos hace, nos preguntó qué es el AWG. Bueno, el AWG que es una sigla en inglés y que significa American Warehouse, y fue desarrollada en 1855 por Brown, pero no fue 2 años después, en 1857, que fue enviado a Norteamérica y que también fue conocido como Brown and Sharp Gauge. Y este estándar o esta, sí, estandarización, porque es un estándar de las medidas, tiene en común con los demás estándares que el número de calibre representa las sucesivas etapas en el proceso de estirado. Esto quiere decir que entre mayor sea el calibre, el diámetro del conductor es menor. Esto quiere decir que el calibre que en los cables de luz, en los postes, el cable largo, el que va conectado de un poste de luz a otro poste de luz, lo que tiene, ahora sí que es pues, el cable negro es el AWG, el calibre, y dentro está el diámetro del conductor. Entonces esto quiere decir que entre mayor sea el, el calibre, menor va a ser el diámetro del conductor. O sea, el conductor va a ser muy pequeño y el, el, el calibre muy mayor, y si el diámetro es muy grande, el calibre será muy pequeño. También se popularizó el AWG debido al que el diámetro para los diferentes calibres, el diámetro del conductor, es designado mediante una relación matemática. O sea, esto quiere decir que gracias a las matemáticas, ellos hacen que el diámetro de todo el conductor, entre más pequeño sea, nosotros sabemos cuánto va a tener que medir el calibre sin tener que poner cualquier tipo cosa más de cable, porque podemos decir, ponle este cable que sea y ya, pero lo que hace es perder conductividad del cable, y entonces eso hace pérdidas de energía y puede causar un menor ¿cómo se llama? Empeño en su trabajo. Bueno, disculpe, también dicen que en México se adoptó este estándar o este método de AWG debido al comercio que existe entre Estados Unidos, y porque realmente todo lo electrónico, bueno, casi todo ya es estadounidense o de Canadá. Entonces nosotros nos tenemos que acostumbrar a sus medidas. Entonces, también de eso, es por esta razón que actualmente en el mercado se comercializan mucho este tipo de calibres. Y además de que en las normas NOM está que ese es el uso de este estandarizado. O sea, tenemos que usar este estándar de AWG para poder fabricar los cables de luz. Bueno, la siguiente pregunta fue qué es el voltaje y el diferencial de potencial. Bueno, estuve investigando mucho y estuve viendo videos, estaba viendo documentos y todo eso, y me enteré que el voltaje y el diferencial de potencial es lo mismo. Bueno, ahora les voy a explicar qué es el voltaje con el diferencial de potencial. Bueno, es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz, que es la Fe, sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito electrónico cerrado para que se establezca el flujo de corriente eléctrica. Esto lo que nos quiere, bueno, lo que le quiero decir es que en un circuito cerrado, que sabemos que es el voltaje, la intensidad y el receptor o la resistencia, esto lo que nos hace es que siempre sea un mismo flujo de la corriente eléctrica. Y también sabemos que a mayor diferencia de potencial o presión que se ejerce en una fuente FEM, que la fuerte FEM o la fuerza electromotriz se puede ver en un motor, en un coche, en un tren y en todos esos tipos de vehículos o motores. Ejerce una fuerza de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor. Cuanto mayor sea el voltaje o tensión, existe el circuito al que corresponde ese conductor.
Bueno, la diferencia de potencial entre dos puntos de una fuente FEIN, que es bueno, sí, es el positivo y el negativo, se manifiesta con la acumulación de cargas eléctricas negativas y con un exceso de electrones en el polo negativo y una acumulación de cargas eléctricas positivas con el efecto electrones, con defecto de electrones en el polo positivo de la propia, del propio voltaje que la fuerza electromotriz da al circuito cerrado. Ya después de ello, bueno, nos preguntó qué es un motor reductor. Bueno, lo estuve investigando mucho, me estuve informando, la verdad, estuve viendo dos, tres, bueno, muchos, bueno, sí, dos, tres, PDFs, libros, videos, y encontré que este es un elemento mecánico que, aparte que fue desarrollado por un ingeniero alemán llamado Lorzer Conrad, quien trabajaba en una compañía en donde se desarrollaban dispositivos de precisión. Entonces esto nos quiere decir que el motor reductor siempre, bueno, es un motor de precisión que siempre debe de estar en sintonía, bueno, en sintonía muy coloquialmente para que funcione correctamente, basándose en los principios de fundamento de un obturador para una máquina fotográfica. Aplicó el principio del reductor hipocicloidal, que bueno, que este es el primer motor reductor que salió, bueno, que existió, que lo que hizo fue que el reductor hipociclicidal se ve conforme a las fotografías, como por ejemplo cuando prendía, bueno, antiguamente que se usaba sulfuro, que al momento de apretarlo lo que hacía es hacer un flashazo, que ese flashazo es bueno, que obviamente gracias a la reacción y acción sabemos que lo que hace el gas es soltar calor, bueno, al dividirse los átomos del sulfuro a convertirse en fuego, bueno, en dióxido de carbono y en oxígeno, lo que hace es salir calor y ese calor lo usamos para los motorreductores. Entonces este concepto surge de una leva que transmite movimiento en un disco en el cual describe una curva hipocicloidal. Las hipocicloidales son muy poco bueno, un poquito parecidas a las del seno y coseno o a las de una corriente alterna, pero con que su anchura de picos es muy baja y va muy constantemente hacia arriba y hacia abajo. Parece hasta como latido de corazón. Entonces, bueno, existen cuatro principales partes. Entonces, una es para la entrada de movimiento al sistema, que se usa un eje excéntrico que se le conoce como eje de alta velocidad, la parte principal del sistema disco hipocicloidal, los pines guía de corona y el eje de salida que ejerce el eje de baja velocidad. Entonces uno va conectada a la velocidad alta, o sea, hasta donde llega el límite de la velocidad del motor reductor, y se va al lado donde está el menor, la menor, se llama la menor velocidad que existe en el motor. Aunque estos sean los elementos principales para el funcionamiento del equipo, se puede tener más componentes que parecen muy diferentes a los que vimos ahorita. También usted nos explicó que en qué se usan los motorreductores en la industria automotriz. La verdad es que yo pensé que se iban a usar muy poco, o en muy pocas estructuras, pero bueno, sobre todo ahorita en los autos más novedosos, más nuevos y más modernos, bueno, más eléctricos, entre muy tecnológicos, disculpen, más tecnológicos, encontramos en los asientos Smart, que consiste en un pequeño concepto de asientos que monitorizan la frecuencia cardíaca o la postura de los ocupantes. Esto quiere decir que estos son ahora asientos inteligentes, que cuando ven que está sufriendo un desmayo o ciertas cosas, lo que hace es que lo que hace es, por ejemplo, si estás un golpe de calor, lo que hace es activar otro mecanismo para que active, por ejemplo, el aire acondicionado, ciertas cosas para que te llegue a ti. Los espejos retrovisores, antiguamente se usaba la palanquita para llegar a moverlos. Y pues en algunos coches todavía existe. Pero ahora lo que usamos, bueno, si ves los coches nuevos,
ahora se usa un tipo como controlcito, está también casi al lado del... Y ese sirve por un motor reductor, lo que hace, bueno, sabemos cómo funciona bueno, un espejo retrovisor. Entonces, sí, ya después, pues ellos, bueno, tú los manejas, tú los mueves para tener esos. Y también para, por ejemplo, los coches nuevos o los coches que tienen el techo solar o el tapacocos muy coloquialmente. Eso lo que hace es, por ejemplo, apretar un botón y se desliza automáticamente solo. Entonces, cuando se empieza a bajar es la señal más baja o la velocidad más baja y mientras sube es la señal más alta. Entonces, cuando se prende es a la entrada y cuando se apaga ya bueno, no, mejor dicho, cuando se apaga se regresa y cuando se enciende se baja. Y también para el sistema de lavafaros. El lavafaros es un nuevo, bueno, es muy poco utilizado, pero sí es apenas muy usado, que son actores lineares que permiten el desplazamiento del mecanismo de limpieza del faro. Entonces ya después de esto seguimos a qué es un servomotor. Servomotor, sí. Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad. Este servomotor se puede, bueno, se puede usar también por ejemplo, en el cigüeñal. Lo que hacemos, bueno, el cigüeñal se empieza a mover y entonces esa posición angular nos indica desde cuándo inicia y eso hace que encienda el coche y todas esas cosas. Capacidades que un motor normal no tiene, o que un motor, no, bueno, sí, un motor no tiene porque el motor necesita un servomotor para que cuando esté hacia arriba el cigüeñal o el punto más alto cuando ya pegó el pistón, lo que hace es activarlo y entonces eso activa el alternador, después activa la batería, después activa y entonces es lo que hace. Cuando enciendes el coche, lo que haces es, primero, se activa el cigüeñal, lo que hace es subir la parte más arriba y aparte que tiene una simbolización, bueno, tiene, ahora sí que se puede decir que está a tiempo, por eso se ponen los coches a tiempo para que al momento de encenderlo no haya falla, entonces llega un momento donde llega ese toque y hace que el servomotor se encienda y empieza a controlar todos los sistemas, que se empieza a mover la banda, entonces lo que haces es mover esa banda del alternador, el alternador mueve la banda de la bomba del agua, del, del cigüeñal, de la bomba de agua y así sucesivamente. Y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición. Esto quiere decir que, bueno, como le dije, al momento de llegar suena un sensor o tiene un sensor el cual dice, ok, aquí es donde empiezas a funcionar buen servomotor. Pero los servomotores no son en realidad una clase específica de motor, sino una combinación de piezas específicas que incluye un motor de corriente continua o alterna dependiendo del caso y son adecuados para el uso de sistemas de control de bucle cerrado. Esto quiere decir que un bucle cerrado es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, lo que hace es sube, bueno, cuando está girando el cigüeñal, lo que hace es pega de nuevo la señal y otra vez el servomotor está prendido, hasta el momento que se apaga y entonces no llega a la línea y ahí se acabó el bucle, pero por eso se llama bucle cerrado, porque siempre está pegando el cigüeñal con el sensor del servomotor, entonces siempre el servomotor está prendido porque tiene esa señal de está funcionando, si se apagara llega a ser el último, pero ya no llega a subir porque sabe el coche que ya no está en movimiento, entonces por eso sirve por lo que una definición más exacta de un servomotor sería la de un servomecanismo de bucle cerrado, que se utiliza la retroalimentación de posición para controlar su velocidad de rotación y posición. La señal de control es la entrada, ya sea análoga o digital, dependiendo del coche, que representa el comando de posición final para el eje. ¿Y cuáles son los servomotores? Bueno, ¿para qué sirven en la industria automotriz? Como ya le comenté, aparte de que sirve para saber la posición del cigüeñal, tiene aparte un pequeño, bueno, no está conforme al motor, bueno, está en la cabina, pero también sirve para, aparte de para activar todo el mecanismo,
él enciende bandas, el ventilador, que las mangueras pasen, el, ¿cómo se llama? El filtro del aire, el filtro de gasolina. Entonces él es el que da ahora sí se puede decir que él es el que da el mando, dice, ya estoy prendido, ahora actívense las demás funciones, que es el alternador, que es la batería, y que es el sistema de aceleración, que es ¿cómo se llama? Perdón, el sensor de temperatura y todos los sensores van activados a ello, porque el servomotor es como cuando usted nos dijo bueno, por ejemplo en las bobinas, que la bobina es el que actúa todo, entonces se podría decir que, bueno, no, sí, la bobina que nosotros enseñamos, que es el A1 y A2, se podría decir que es un servomotor, pero para la industria de mecánica, bueno, de electrónica, mientras que en el sistema de automotriz se utilizan los servomotores porque él da el inicio y se apaga, se llega a apagar todo, tan solo los sensores de, como le digo, el de temperatura, el de la cabina, bueno, la computadora, el velocímetro, el aire, bueno, el aire acondicionado no tanto, porque eso es aparte, te digo, la batería y todo eso, entonces para eso sirve la industria automotriz. Y también porque requiere una variación de rápida de velocidad sin sobrecalentar el motor. Esto quiere decir que él lo que hace es utilizar toda la velocidad que cae en el motor y ahora sí que se la trae hacia él para que lo mande a otros lugares y así el motor no se llegue a calentar o llegue a tener fallas. Y por último, la diferencia de torque de un servomotor y un motor reductor. Bueno, primero le voy a explicar qué es el torque de un motor reductor. Bueno, este torque, bueno, como sabemos, un torque es la fuerza por la distancia, la fuerza que va a dar sobre una distancia X. Entonces un motor eléctrico tiene una determinada potencia que como es sistema inglés vamos a utilizar eh, caballos de fuerza y tiene una cierta velocidad de operación en la cual gira la flecha de salida, que esto se puede referir, bueno, esto se refiere a un cigüeñal. Tanto la velocidad como la potencia llevan aparejado un cierto torque o un par, o se puede conocer como torque o par, que puede liberar el motor. Cuanto más alto es el par, más grande será la carga que podemos girar. Por ello, el par dependerá de que podamos o no girar una determinada carga. Por ejemplo, la carga que nosotros estamos girando es el pistón. Entonces el torque es lo que hace que lo gire y que llegue a hacer eso. Entonces, en cambio, la rapidez con la que podamos girar esa carga dependerá de la potencia del motor reductor. Entonces, para saber qué tan rápido va a girar la carga, o por ejemplo en este caso en chasis, lo que necesitamos saber es cuánta potencia nos va a dar el motor reductor. La combinación de potencia, par y velocidad de un motor o motor reductor es dependiendo porque tenemos una fórmula que es par es igual a la potencia por 760 sobre la velocidad del giro. Perdón, sobre la velocidad del giro del motor, motor reductor. Entonces es por ello que por una potencia dada, cuanto más baja sea la velocidad final del giro de la flecha del motor reductor, más alto será el par, aunque la potencia sigue siendo la misma. Entonces, y ahora vamos con el par motor o el torque de un servomotor. Se mide habitualmente en kilos por centímetro. Si un servo de 1 kilogramo por centímetro significa que podemos levantar un peso de 1 kilogramo con una carga situada como máximo a una distancia de 1 centímetro de eje de giro, porque los servomotores, ahora sí que, perdone por la explicación, pero giran así constantemente. Entonces, si se coloca a más distancia, no tendrá fuerza para levantarlo. Entonces, lo que nos dice es que dependiendo de, del cuánto tenga el servomotor en kilogramos por centímetro, es lo que va a cargar en peso. Si, si excedes esos centímetros o esos metros que tiene de longitud el servomotor,
ya después de ya no ya es casi imposible levantarlo. Los servos tan como ya han dicho son motores que para lograr su fuerza usan un sistema de reductores por engranes y en otras palabras reduce la velocidad de giro en favor del aumento del torque. Entonces la diferencia que tenemos aquí es que aparte de para saber el torque de un servomotor necesitamos saber el peso por el kilogramo por metro que tiene el servomotor, también es la distancia, mientras que el de arriba no importa qué distancia tengas, siempre va a dar, bueno, sí, siempre va a dar la misma intensidad o la misma potencia. En el de abajo no, entre más, bueno, mientras tenga al límite, por ejemplo, son 1 metro y tengas ese límite, va a girar sin algún problema. Si excede eso, falla, y si tienes menos, va a seguir en el mismo giro. Mientras que otra diferencia que hay es que en el motor reductor, si tienes una velocidad baja o muy pequeña, no va a dar muy bien el giro, bueno, no va a dar bien el giro, mientras que en el motor reductor, bueno, en el motor del servomotor, no importa qué tanta velocidad le des, siempre va a girar a la misma velocidad sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí fue mi informe, muchas gracias por verlo y espero verlo en las siguientes prácticas.